Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Seguimos recorriendo la galería de personajes matemáticos de origen judío que parece no tener fin. Hoy vamos a alguien que es del propio siglo XX, Joseph Leon Doob, que nació en 1910 y murió en 2004, una figura bastante contemporánea. Pues la verdad es que sí, además este hombre tuvo la suerte de pasar toda su vida en Estados Unidos, así que los grandes problemas que hubo en Europa durante el siglo XX no le cogieron de manera directa. Joe Doob nace en Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos, en 1910 y sin embargo su familia se muda poco después a Nueva York, lo cual le permite estudiar en una ciudad tan vibrante como es Nueva York, en la escuela Ethical Culture. Allí desarrolló un interés bastante grande por los aparatos de radio. Se construyó su propia radio, consiguió aprender Morse por su cuenta y obtuvo una licencia de retransmisión. Así que cuando se plantea qué va a querer estudiar él cuando sea mayor, casi parecía lógico que fuera a tirar en dirección a física. Sin embargo, cuando es admitido en Harvard en 1926 con tan solo 17 años y se matricula en física, se da cuenta de que aquello no era del todo lo que a él le gustaba. Entre otras cosas porque nunca se llegaba a explicar el porqué de la fórmula, el porqué de dónde salían las cosas, sino solamente cómo funcionaban. Y decidió que esto no era lo suficiente para él. Que conste que yo creo que muchos matemáticos podemos sentirnos identificados con esta idea, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos cuenten continuamente y por qué pasa esto y por qué pasa esto. Y si a muchos se nos presenta con una teoría que no lleva una justificación importante detrás, pues claro, nos quedamos un poco chocados. Pero por otra parte, como esté justificando siempre lo que pasa, no se avanza nunca, que es un problema importante. Bueno, pues un semestre después de empezar la universidad se decide cambiarse a matemáticas y en aquel momento en Harvard se encontraban algunos de los matemáticos más importantes del país. Era un departamento bastante fuerte y sin embargo el nivel curricular era muy bajo. Es decir, las cosas que se enseñaban eran bastante sencillas en comparación con quien estaba dando clase. Para los oyentes matemáticos que recuerden un poco sus años de carrera, lo primero que se estudia, o una de las primeras cosas que se estudia en cálculo o análisis es la definición epsilon delta de límite, y sin embargo en Harvard no se veía hasta tercero de carrera. Entonces eso es bastante chocante. Claro, en estas circunstancias es normal que Joseph se aburriera, y en particular se aburría en cálculo 1, así que le pide a su tutor que lo cambie a un curso más avanzado. Su tutor, Marshall Stone, se queda un poco sorprendido por este comentario y no le hace tampoco demasiado caso, así que lo que le sugiere es que se apunte a un curso superior. Un poco de broma, pero Joseph se lo toma en serio y en efecto se apunta a cálculo 2 el mismo año y consigue aprobarlas las dos a la vez, de golpe. Lo cual Joseph acabaría diciendo que fue una gran ventaja porque consiguió ganar un año. Uno de los motivos que justifican un poco el nivel universitario de matemáticas en Harvard podría ser el hecho de que en aquel momento los libros que había sobre matemáticas avanzadas apenas si estaban en inglés. La mayor parte estaban en francés y en alemán, en parte porque muchas de las grandes producciones se estaban produciendo en Alemania en aquel momento. Y el hecho de que fuera difícil leerlos porque estaban en otro idioma, junto con el hecho de que fuera muy caro obtenerlos, hacía que los estudiantes de matemáticas tuvieran ciertos problemas. Así que o bien aprendían por su cuenta un idioma nuevo, o bien solamente podían seguir las clases con los apuntes que obtuvieran. Este es uno de los motivos que luego impulsarían a Joseph a escribir algunos libros, por ejemplo, el de procesos estocásticos, para que los alumnos tuvieran una base con la que seguir. Bien, en 1930 Doob se gradúa con 20 años y decide continuar sus estudios en dirección a un doctorado, cuya tesis va a presentar en 1932 sobre la relación entre funciones analíticas y sus valores límite en la frontera del dominio de definición. Las funciones analíticas son funciones que se pueden expresar como una serie de potencias convergentes, es decir, una suma infinita de polinomios. Lo cual es una gran ventaja porque trabajar con polinomios es muchísimo más sencillo que con la mayor parte de otras funciones. Así que eso le da mucha versatilidad.
Esto es una rama del análisis, lo cual no deja de ser chocante porque una la rama más importante quizá que Joseph Duke trata posteriormente va a ser la probabilidad, pero en aquel momento seguía todavía trabajando en análisis. Ya con el doctorado decide continuar investigando y gracias a que Birkhoff intercede un poco por él, obtiene una beca nacional de investigación para estar trabajando 2 años en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Tras esto, Duke no se va a encontrar más cerca de ser un profesor universitario de lo que estaba antes. Entre otras cosas porque en 1929 se habría iniciado la Gran Depresión en Estados Unidos y aquello estaba afectando tanto a las universidades como a las personas que no estaban en el ámbito universitario, así que era bastante difícil conseguir trabajo. Sin embargo, y a pesar de no conseguir trabajo como analista, lo que sí va a conseguir es trabajar como investigador dentro del campo de la probabilidad. En 1934, Hotelin, un profesor que estaba trabajando en Columbia, va a conseguir que una compañía llamada Carnegie le conceda una beca para trabajar con él en la Universidad de Columbia durante un par de años, en su especialidad en estadística. Y claro, esto fuerza a Duke a cambiarse no solamente de la rama en la que él normalmente trabajaba, sino que además tiene que aprender virtualmente por su cuenta todo lo que necesita para poder ponerse al día y sin una ayuda externa, principalmente a partir de la monografía que Kolmogorov había publicado en 1933 de los fundamentos de la probabilidad. Así que en 1935, después de haber estado él haciendo estadística por su cuenta y en colaboración, la beca Carnegie se acaba, pero él va a conseguir otro puesto de trabajo como profesor asociado en la Universidad de Illinois y va a permanecer en Illinois hasta su jubilación en 1978, 43 años después. Este hombre se asentó allí y decidió no dejarlo. Al principio va a estar enseñando variable real y compleja, que era su rama original, aunque eventualmente fue empujado, podríamos decir, delicadamente, pero de manera firme para enseñar probabilidad, porque en aquel momento no había nadie tan preparado, podríamos decir, como Duke en aquella universidad para dar clases de probabilidad. Así que va a empezar a dar clases, va a empezar a coger estudiantes de doctorado y sin embargo en 1942 va a tener que ponerlo todo en pausa porque durante 3 años va a trabajar para el Ministerio de Defensa, reclutado por Veblen para ir a Washington con el objetivo de aplicar métodos matemáticos en problemas prácticos con datos poco precisos, en los esfuerzos de guerra que se estaban produciendo por todo Estados Unidos en aquel momento, de cara a la Segunda Guerra Mundial. Duke lo va a encontrar bastante fascinante la manera de intentar aplicar las matemáticas avanzadas para resolver este tipo de problemas, pero totalmente alejado de los campos de trabajo que él estaba trabajando. Así que cuando se le ofrece la oportunidad de trabajar en un libro de lo que sí él había estado estudiando, la toma sin pensar. De hecho, en 1945 comienza a escribir su gran obra, podríamos decir, Procesos estocásticos, que se va a publicar en 1953 y va a ser considerado uno de los libros más relevantes y con mayor influencia dentro de la teoría de probabilidad, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El objetivo de este libro va a ser hacer la teoría de probabilidad matemáticamente respetable, estableciendo el papel esencial de la teoría de la medida dentro de la probabilidad. De hecho, Dobb llega a decir que la probabilidad es una especialización de la teoría de la medida. Es decir, está uniendo a la vez estadística y análisis, que eran sus 2 ramas. Uno de los puntos principales cubiertos por este libro van a ser los Martingale Sequences o martingales, que va a ser una estrategia de apuesta, bueno, va a ser uno de los procesos estocásticos más importantes, vamos a empezar por ahí, pero va a basarse en la estrategia martingala de apuestas, que lo que consiste es en apostar el doble cada vez que se pierde en un juego de azar, como puede ser la ruleta, y que en efecto parece ser uno de los de las pocas técnicas que parece funcionar. La esperanza de ganancia con esta estrategia se mantiene constante y a favor del jugador, es decir, que si se lleva a cabo esta estrategia de apostar el doble de lo que has perdido cada vez que pierdes, en teoría deberías de recuperar lo perdido y ir ganando. Y de hecho se considera que uno de los motivos por los que los casinos tienen un límite de apuestas es para impedir que esta estrategia funcione, para impedir que los jugadores pongan este tipo de estrategia en juego.
Bueno, una vez visto esto, me gustaría comentar que los procesos estocásticos son son un concepto matemático que lo que sirve es para trabajar con magnitudes o variables aleatorias que van a variar con el tiempo. Por ejemplo, el tiempo atmosférico puede ser una, el tiempo que se tarda en llegar a que te atiendan en la caja del supermercado podría ser otra, pero también el tiro de una ruleta puede ser. No sabemos qué número va a salir, así que va a ser variable aleatoria y no siempre van a salir la misma. Bien, Doob va a escribir otros 2 libros, Teoría Potencial Clásica en 1984, de análisis, y Teoría de la Medida en 1994. Doob va a permanecer en la Universidad de Illinois, como he comentado, hasta su jubilación. Sin embargo, una vez que se jubila, no deja de seguir formando parte del mundo matemático, va a seguir publicando. Y claro, eso va a fomentar, entre otras cosas, los numerosos reconocimientos que va a recibir. Por ejemplo, a la trayectoria investigadora le conceden el Steele Prize en 1984 la Sociedad de Matemática Americana, que es uno de los premios, el Steele Prize, uno de los premios más importantes que te pueden conceder. Y también va a recibir la Medalla Nacional de Ciencias de la mano del presidente Carter en 1979, así como otro reconocimiento un poco más específico, como ser presidente del Instituto de Matemáticas Estadísticas en 1950, también presidente de la Sociedad Matemática Americana entre el curso 1963 y 64, va a ser elegido miembro de la Academia de Arte y Ciencia en 1965 y de la Academia de Ciencias Francesa en 1975. Este hombre sí recibió todos los reconocimientos a lo largo de su vida que merecía. Sí, es una biografía bastante diferente de la que nos tienes acostumbrados de estos personajes que venían de Europa perseguidos, cambiando de universidad cada 2 por 3. Este pilló Illinois, se quedó 43 años y tuvo una vida profesional muy fructífera, y también el retiro fue muy fructífero en premios y reconocimientos. Así que bueno, se puede decir de que Joe Doob tuvo la probabilidad de ser feliz con las matemáticas, ¿no? La verdad es que sí. Yo creo que su carrera es un ejemplo de lo que puede hacer la constancia y el interés por las matemáticas, y lo que puede ayudar, lo que los matemáticos pueden conseguir si se les deja, podríamos decir, el espacio suficiente para desarrollarse. De hecho, a pesar de haber partido de unos estudios básicos y estar en un ambiente al principio poco propicio por la Gran Depresión y las presiones que había sobre los investigadores, este hombre consigue ir medrando hasta transformarse en uno de los investigadores más importantes de la estocástica, de la probabilidad. Bueno, con estas palabras vamos a despedir a este personaje de hoy, a Joseph Doob, y te invitamos, como siempre, a seguir encontrando para nosotros estos personajes indispensables de las matemáticas y que también tuvieron origen judío, y dentro de 2 semanas compartirlo con nosotros. Por supuesto.